El día de hoy vamos a ver, ya terminamos afortunadamente de ver las estructuras cerebrales y vamos a empezar a ver lo correspondiente al tallo cerebral. El tallo cerebral tiene tres porciones. La porción más superior, la que está muy relacionado con el subtálamo incluso, se llama mesencéfalo. Se le conoce también como cerebro medio. Estas preguntas las deberían de contestar, pero no hoy. Bueno, todo el tallo cerebral tiene una longitud aproximada de 7 a 10 centímetros. Todo el tallo cerebral. Específicamente hablando del mesencéfalo, son aproximadamente 2.5 centímetros. El resto de las estructuras reciben también diferentes nombres. El puente de Barolio, o simple y sencillamente puente. La protuberancia, también se le conoce como protuberancia anular. El bulbo raquídeo, también se le conoce como médula oblonga. Entonces, todas estas terminologías las van a encontrar en los diferentes libros que ustedes consulten, pero realmente la anatomía sigue siendo exactamente la misma. La importancia de todo esto es de que el tallo cerebral concentra prácticamente todas las funciones que produce la corteza y que recibe la corteza también. Concentra también los núcleos que originan los nervios craneales. Ya lo habíamos comentado previamente. Entonces, cuando hay una patología a nivel de tallo cerebral, vamos a encontrar diversas manifestaciones. Vamos a encontrar alteración de la fuerza. Vamos a encontrar alteraciones sensitivas. Pero sobre todo, vamos a encontrar alteración de los nervios craneales. Cuando hay alteración de los nervios craneales, prácticamente desde el punto de vista clínico, júrenlo que hay una lesión en tallo cerebral. A menos que la lesión del nervio craneal venga aislada. Es decir, que tenga nada más, por ejemplo, una parálisis facial, pero sin otra manifestación motora o sensitiva. Ahí sí, pues es una parálisis facial periférica, dime. En teoría se está compartiendo pantalla. Sí. Bueno, no hemos avanzado gran cosa, pero déjame ver. A ver, pregunta. ¿Ya se ve la pantalla? Listo, doctor. Ok. Sí, doctor. Bien. Entonces, les decía, cuando hay lesión de nervios craneales, lesión motora o sensitiva, hay una alteración de tallo cerebral. Una de las patologías más recurrentes, ustedes lo van a ver con suma frecuencia cuando vayan por la calle, son los accidentes viales. Sobre todo los accidentes de motocicleta. Muchas veces sin casco. Esta imagen que les muestro ahí, específicamente se trata de una fractura de la apófisis odontoides de la columna cervical. Cuando se fractura esta apófisis odontoides, lo primero que va a comprimir precisamente es el tallo cerebral. Entonces puede fallecer el paciente. De hecho, muchas veces fallece
en el sitio del accidente. Lo mismo sucede con otras patologías. Ustedes van a escuchar o ya escucharon hablar de herniaciones cerebrales. Herniación del uncus, por ejemplo. Vean ustedes en esta imagen, es un hematoma epidural del lado izquierdo. Y vean en esta zona, donde se marca la flecha, cómo el uncus cerebral se está comprimiendo precisamente el tallo cerebral. En el tallo cerebral se encuentran, de hecho, las funciones fundamentales. Recuerden ustedes que existe un sistema nervioso autónomo del cual no hemos hablado todavía. Y este sistema nervioso autónomo controla funciones que no son conscientes. Dentro de estas funciones que no son conscientes se encuentra el movimiento intestinal, por ejemplo, el tono vascular, la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando hay esta compresión del tallo cerebral y es severa, lo primero que va a hacer comprimir los nervios craneales que mueven los ojos. Ahorita vamos a ver por qué hace eso. Y en segundo, cuando ya es más prolongada esta compresión, empiezan a presentar arritmias cardíacas, incluso mortales. Entonces, estas herniaciones son realmente de tomar en consideración. Y no nada más sucede con hematomas epidurales o subdurales. Sucede prácticamente con cualquier patología que aumente la presión intracraneal. Entonces, el mesencéfalo se le conoce también como cerebro medio. Es la estructura que mide aproximadamente 2.5 centímetros de largo. Después del subtálamo, esta estructura atraviesa la hendidura tentorial. Recuerden ustedes que el tentorio o tienda del cerebelo separa la fosa craneal posterior de la fosa craneal superior, pero hace un repliegue, hace un orificio que se llama precisamente hendidura o escotadura tentorial, y justo por ahí inicia la formación del mesencéfalo. Es el segmento más pequeño. Yo les decía que el tallo cerebral mide de 7 a 10 centímetros, entonces este mide realmente una cuarta parte de la longitud del tallo cerebral. Y como su nombre lo indica, bueno, pues conecta todas las estructuras cerebrales con el puente, el bulbo raquídeo y la médula espinal, y se encuentra por debajo de la región subtalámica. Para su estudio anatómico se le va a reconocer una cara anterior, una cara posterior y dos caras laterales. Muchas de las estructuras que vamos a revisar el día de hoy ya las vimos, de hecho, en clases previas. Esta es la cara anterior, vista desde la parte inferior. Vean ustedes, ya revisaron la clase de hipotálamo, ya debieron haber leído. ¿Qué estructura corresponde a esto? Los cuerpos mamilares. De hecho, el borde posterior de los cuerpos mamilares corresponde al límite anterior del mesencéfalo. Esto que se encuentra aquí, ¿qué es? ¿Cuál? Substancia perforada posterior. Y vean ustedes, justo ahí, en la parte más inferior, entre los pedúnculos cerebrales, nace el tercer nervio craneal. Vean ustedes también aquí donde está el cursor, se encuentra el cuarto nervio craneal y ahorita vamos a ver de dónde sale. Sale realmente de la parte posterior y le da toda la vuelta al tallo cerebral.
Esta es la cara posterior. En la cara posterior se ve el velo medular superior con la emergencia del cuarto nervio craneal que ya se cruzó previamente y que le da la vuelta a todo el mesencéfalo. Encontramos estructuras características propias del mesencéfalo que se llaman tubérculos cuadrigéminos inferiores, tubérculos cuadrigéminos superiores. También se le conoce como colículos, colículos superiores, colículos inferiores. Y en la zona central y superior encontramos una estructura que ya habíamos revisado, que se llama glándula pineal. Más arriba se encuentra, no la alcanzan a ver ustedes que están aquí, pero esta parte más prominente de la porción posterior del tálamo, ¿cómo se llama? Pulvinar, exactamente. Y hay dos prominencias por debajo del pulvinar que se relacionan con la vía auditiva y la vía visual, donde está el cursor. Los cuerpos geniculados. Exactamente, cuerpo geniculado medial, cuerpo geniculado lateral. Y de una vez aprovechamos aquí para ver, está seccionado aquí parte del cerebelo para ver la formación realmente del cuarto ventrículo. La cara lateral, vemos precisamente cómo el cuarto nervio craneal le da toda la vuelta al mesencéfalo. Y aunque aquí no se alcanza a apreciar, aquí debe de pasar la cintilla óptica. Entonces recuerden ustedes la vía visual, nervio óptico, quiasma óptico y por detrás del quiasma óptico la cintilla óptica y justo pasa por un costado del mesencéfalo. Es una estructura realmente pequeña, guarda relación con esta zona que es la porción dorsal de la silla turca. Hacia afuera, vean ustedes la cercanía que tiene con las estructuras del hipocampus y del uncus, del lóbulo temporal. Entonces, recapitulando, ahorita vamos a ver la estructura interna, la estructura más anterior se llama pedúnculos cerebrales. Estos son los pedúnculos cerebrales. Esta es la fosa interpeduncular, donde se encuentra la sustancia perforada posterior, la emergencia del tercer nervio craneal. Aquí no se alcanza a apreciar, pero en esta zona de la sustancia perforada posterior, penetran arterias de la arteria cerebral posterior para dar irrigación precisamente al mesencéfalo. Se ven los tubérculos mamilares que representan su límite anterior, ya lo habíamos mencionado. Esta es otra revisión con una sección del mesencéfalo. Vemos el infundíbulo de la hipófisis, vemos los cuerpos mamilares, vemos la fosa interpeduncular o sustancia perforada posterior, vemos el quiasma óptico, vemos la cintilla óptica, cómo le da toda la vuelta. Y en esta imagen vemos la arteria cerebral posterior, cómo emite una rama, la basilar y la arteria cerebral posterior le dan la vuelta también. Se alcanza a ver en esta imagen del lado derecho suyos. En la parte posterior separan los lóbulos occipitales. Esto es lo que se ve. Se ve el pulvinar, que ya lo habíamos comentado. La vena cerebral magna es esta que se ve aquí en azul. Los tubérculos cuadrigéminos, la glándula pineal, ya lo habíamos revisado. Esto igual ya lo habíamos revisado. Esta imagen sirve para ver la arteria basilar. Ya les recordaba a ustedes que existen dos sistemas que irrigan al cerebro en general. El sistema anterior o sistema carotídeo y el sistema posterior, llamado también vértebro basilar.
Y aunque aparentemente están muy separados, vean ustedes realmente qué tan cercanos están. Esta es la arteria basilar y este es el sistema de la carótida. El que estamos viendo ahorita es el basilar y vemos cómo la cerebral posterior le da toda la vuelta al mesencéfalo, en la cara lateral también, para ir a irrigar zonas del cerebelo, del lóbulo occipital y la base del lóbulo temporal. El sistema ventricular es importante siempre. Hemisferios cerebrales, ventrículos laterales, comunicados a través del foramen de Monro para llegar al tercer ventrículo, y el líquido cefalorraquídeo pasa del tercer ventrículo al cuarto ventrículo a través de un orificio, una estructura pequeña que se llama acueducto de Silvio. Este es un corte del mesencéfalo y aquí vemos el acueducto de Silvio. Si trazamos una línea, bueno, antes de que se me olvide, la parte superior corresponde a la parte posterior del mesencéfalo y la parte inferior corresponde a la cara anterior del mesencéfalo. Si trazamos una línea que pase en el borde posterior del acueducto de Silvio, vamos a dividir el mesencéfalo en dos zonas. La zona posterior al acueducto, que se le llama techo o tectum, y la zona anterior al acueducto y se le llama zona de los pedúnculos. Pero esta zona de los pedúnculos a su vez se divide. Vean ustedes esta estructura de color negra a cada uno de los lados de los pedúnculos. Se le conoce como sustancia negra o sustancia nigra. Si trazamos otra línea a través de la sustancia negra o sustancia nigra, vamos a dividir entonces los pedúnculos a su vez en dos zonas. En la base o pie de los pedúnculos y en la calota o tegmento también se le conoce. Y entonces, para su estudio, prácticamente todo el tallo cerebral se divide en estas tres zonas: techo, calota o tegmento y base o pie de los pedúnculos, en este caso hablando del mesencéfalo. Pero vean ustedes cómo esto se aplica a algunas zonas del tallo cerebral, como el puente y el bulbo raquídeo, se aplica de forma muy semejante. El mesencéfalo, a pesar de que es la zona menos diferenciada del tallo cerebral, tiene una cantidad de estructuras importante. Y la vamos a dividir, a pesar de que es una zona muy pequeña, en dos cortes transversales. Uno que pase a nivel de los colículos superiores y otro que pasa a nivel de los colículos inferiores. Y vamos a encontrar diferencias entre uno y otro. Me refiero a diferencias anatómicas y funcionales. Entonces, esos son los dos cortes que vamos a estudiar para ver la anatomía interna del mesencéfalo. Dividimos, recuerden ustedes, en tres zonas al mesencéfalo. Específicamente hablando de la zona más anterior, llamada pie de los pedúnculos, es una zona que no va a sufrir diferencias si se trata del corte superior o del corte inferior. Va a ser exactamente igual. Entonces la vamos a mencionar una sola vez. Esa base o pie de los pedúnculos la vamos a dividir en 5 partes. Y las 3 partes intermedias es por donde va a pasar el haz córtico espinal, es decir, la vía motora.
En el quinto medial descienden las fibras frontopontinas y en el quinto lateral el resto, es decir, las fibras occipito, témporo, parietopontinas. Esa es la división, la estructura que van a tener el pie de los pedúnculos. Ya a esto me refería. El haz córtico-espinal, la porción lateral, las temporo-occipito-parietopontinas y la porción medial, las frontopontinas. El haz córtico-espinal y córtico-nuclear. Ahora, hablando del corte más inferior, a nivel de los folículos inferiores o tubérculos cuadrigéminos inferiores, vamos a encontrar a nivel del tegmento o calota 9 estructuras. Y a nivel del techo, una estructura. A nivel de la calota vamos a encontrar la decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores. Vamos a encontrar una zona que atraviesa en forma oblicua, que se llama zona lemniscal. Y ahí se va a incluir el lemnisco medial, el lemnisco trigeminal, el lemnisco espinal. Poquito más hacia afuera, el lemnisco lateral. Vamos a encontrar el fascículo longitudinal medial y el fascículo tegmental central. En esta zona inferior, en este corte, se va a encontrar el núcleo del cuarto nervio craneal. Y vamos a encontrar, desde ahora les digo, el nervio trigémino, el nervio que le da la sensibilidad a la cara, a la piel cabelluda, a las meninges, que tiene el movimiento de los músculos de la masticación. Es un núcleo sumamente grande que se va a extender desde bulbo, puente y mesencéfalo. Entonces, aquí vamos a encontrar la prolongación del núcleo trigeminal y en este caso se le llama núcleo mesencefálico del trigémino, pero es el mismo núcleo. No se vayan a confundir. Es el mismo núcleo que se prolonga desde abajo. Y en el techo vamos a encontrar el núcleo del folículo inferior, porque el corte que hicimos es a nivel del folículo inferior. Este es el corte. Aquí donde está la X es la decusación de los cerebelos, la parte superior. La zona lemniscal, oblicua, medial, trigeminal, espinal y un poquitito más lateral, el lemnisco lateral. Vean ustedes, aquí con el número 8, por delante del acueducto de Silvio, se encuentra el núcleo del cuarto nervio craneal, le da la vuelta a toda la sustancia gris periacueductal y se cruza antes de salir a través del velo medular superior. Específicamente hablando de la decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores, que es esta zona por detrás de la fosa interpeduncular, tiene aferencias y eferencias, pero específicamente conecta el núcleo dentado del cerebelo y entonces va a tener aferencias a través del tracto espinocerebeloso ventral y trigémino cerebeloso y eferencias a través de las fibras cerebelo-talámicas y cerebelo-rubrales. Se le llaman así porque vienen del núcleo dentado. Esto es muy importante, la zona lemniscal, porque aunque ya lo habíamos visto en forma muy superficial, el lemnisco medial
conduce la sensibilidad propioceptiva del cuello hacia abajo, pero es la sensibilidad propioceptiva consciente. El lemnisco trigeminal, como su nombre lo indica, se conecta con el núcleo del trigémino. El lemnisco espinal, ahí pasa la sensibilidad exterioceptiva. La sensibilidad exterioceptiva, como ustedes lo recuerdan, es la sensibilidad termoalgésica, la sensibilidad superficial, la sensibilidad profunda. Esa es la sensibilidad exterioceptiva. Y el lemnisco lateral forma parte de la vía auditiva y termina en el núcleo del cuarto nervio craneal. Fascículo longitudinal medial se encuentra por delante del acueducto de Silvio, por delante de los núcleos oculomotores, en este caso el cuarto nervio craneal, y conecta los núcleos oculomotores con los núcleos vestibulares. Hay un reflejo que se llama nistagmus. Es un reflejo de acomodación de los ojos. Existe, de hecho, una maniobra clínica para lograrla, y es una banda de colores. Ustedes se la pasan por delante al paciente y producen un nistagmo normal. Si se ponen frente al tren o cerca del tren, se produce ese mismo nistagmo. Eso es en forma normal. Y el nistagmo es un movimiento lento y un movimiento de acomodación rápido. Y sin embargo, en ciertas patologías, en los pacientes que tienen vértigo, en los pacientes que tienen un trastorno cerebeloso o de la vía del nervio vestibular, se produce este nistagmus, pero ya de forma patológica. Y se debe precisamente esta acomodación de los ojos a esta conexión que tiene con los nervios oculomotores. El caso del fascículo tegmental central es parte del sistema motor primitivo de movimientos automáticos. El núcleo del cuarto nervio craneal, básicamente mencionarles que se cruza antes de emerger. Se le llama también nervio patético. Se le conoce como nervio oblicuo mayor. Este es el trayecto que sigue. ¿Qué función tiene este músculo? La función que tiene es la mirada lateral e inferior. En este caso, esta paciente está tratando de ver hacia su lado derecho, hacia afuera y hacia abajo, y este está paralizado. Este se queda fijo a nivel central. La forma más fácil de explorarla es que el paciente no puede bajar las escaleras con seguridad porque tiene riesgo de caerse. No puede dirigir la vista hacia afuera y hacia abajo. Finalmente, el núcleo mesencefálico del trigémino, ya les mencionaba que es una prolongación del núcleo trigeminal y básicamente recibe en este caso información propioceptiva de los músculos de la cabeza y de las membranas periodontales. El núcleo del colículo inferior, relevo de la vía auditiva, se conecta con el lemnisco lateral, que también es parte de la vía auditiva, y se comunica con el cuerpo geniculado medial a través de una serie de fibras que se le conocen como brazo del colículo inferior.
Si hacemos un corte también transversal a nivel del folículo superior, no es necesario que escriban toda la lista nuevamente. Nada más quiero que vean las diferencias que existen entre un corte y otro. Vamos a encontrar en este corte el núcleo rojo que no aparecía en el corte inferior. Vamos a encontrar en lugar del núcleo del cuarto nervio craneal, el núcleo del tercer nervio craneal y de hecho situado en una posición muy semejante. Como capuchón del núcleo del tercer nervio craneal, vamos a encontrar un núcleo muy pequeñito que se llama núcleo de Edinger-Westphal. Este núcleo de Edinger-Westphal sirve precisamente para el reflejo pupilar. Cuando el resto de los motores oculares mueven los músculos extrínsecos del ojo, el núcleo de Edinger-Westphal mueve los músculos intrínsecos, en este caso la pupila. En el techo, en lugar del núcleo del colículo inferior, vamos a encontrar el núcleo del colículo superior, pero además vamos a encontrar el núcleo pretectal. Realmente esas son las 4 diferencias que existen entre un corte y otro. El núcleo rojo se ve, incluso en la resonancia se alcanza a apreciar sin ninguna dificultad, al igual que la sustancia negra, y es una estructura sumamente vascularizada que contiene depósitos de hierro, por ese motivo se tiñe de ese color. El núcleo del tercer nervio craneal es este, marcado con el número 7, y como capuchón en negro se ve precisamente el núcleo de Edinger-Westphal. De hecho, los dos núcleos viajan por el mismo nervio craneal, que es el tercer nervio craneal, llamado también motor ocular común, y ese tercer nervio craneal sale por la fosa interpeduncular, entonces tiene que atravesar toda la calota o tegmento y atraviesa justo por el núcleo rojo este nervio craneal. Cuando se infarta alguna zona del mesencéfalo, sobre todo por las perforantes de la arteria cerebral posterior, vamos a tener precisamente manifestaciones clínicas que se le denominan en conjunto el síndrome de Benedict. Lo vamos a ver a continuación. Este es el núcleo de Edinger-Westphal. Se encuentra en la parte posterior del núcleo del tercer nervio craneal. Recibe información de los núcleos pretectales de los dos lados y es el responsable del reflejo fotomotor. El núcleo del colículo superior, vía visual, se conecta con el cuerpo geniculado lateral a través del brazo del colículo superior. Y el núcleo pretectal se comunica bilateralmente con el núcleo de Edinger-Westphal. Sirve como división del pie y del tegmento. Se le llama sustancia negra o sustancia nigra. Y está formado por un grupo de neuronas de una zona que se le llama zona reticular, zona compacta. Contienen grandes acúmulos de neuromelanina. Y lo más importante desde el punto de vista funcional es de que producen una cantidad importante de dopamina. Creo que queda casi terminamos, entonces nos desconectamos a los que estamos en línea y nos volvemos a conectar a la misma sesión, por favor.
Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Bueno, entonces estábamos en lo que produce la sustancia negra. La sustancia negra produce una cantidad importante de dopamina, produce también sustancia P, produce ácido gamma aminobutírico, llamado GABA, pero vamos a concentrarnos específicamente en la dopamina. Existe una enfermedad que se llama precisamente enfermedad de Parkinson. Es una enfermedad degenerativa que se caracteriza por la pérdida neuronal de la sustancia negra. Eso se va a traducir en la pérdida de la capacidad de producción de dopamina. Esta dopamina que produce la sustancia negra se comunica con los ganglios basales y entonces hace que los movimientos finos que hacemos sean coordinados. Cuando no existe una cantidad suficiente de dopamina, entonces se producen los síntomas característicos de la enfermedad de Parkinson. El temblor de reposo, la rigidez, la lentitud de movimientos. Todo eso es secundario a la degeneración de las neuronas de la sustancia negra y por consiguiente la disminución en la producción de dopamina. Esta dopamina no viaja a través del sistema sanguíneo, viaja a través de un sistema neuronal, a través de los axones de Golgi tipo 2. Ya mencionábamos que tiene una porción compacta y una porción reticular. En la porción reticular existen neuronas grandes y en la porción compacta neuronas medianas y neuronas grandes. Pero en la porción compacta es donde se produce la cantidad importante de dopamina. Ya les mencionaba que viajan a través de axones cortos llamados Golgi tipo 2. Estos son los otros neurotransmisores que produce el ácido gamma aminobutírico, la sustancia P, la serotonina, pero la que tiene mayor relevancia clínica es la dopamina. La irrigación del mesencéfalo se da prácticamente en forma exclusiva por la arteria cerebral posterior. La arteria cerebelosa superior también es parte del sistema de irrigación vértebro-basilar. Bueno, esto ya lo saben. Son los puntos que deben de conocer y que probablemente vengan en el examen. Esto es lo que les mencionaba del síndrome de Benedict. Sucede generalmente por un infarto que involucra al núcleo rojo y a las fibras del tercer nervio craneal que pasan a través de él. Y los síntomas que va a presentar es una desviación del ojo homolateral hacia abajo y hacia afuera. Como no hay contracción de la pupila, esta va a estar dilatada. Y además, el músculo elevador del párpado no va a funcionar, entonces va a haber ptosis. Como el núcleo rojo está relacionado con el control del movimiento, va a haber un temblor contralateral. De la zona lemniscal, el lemnisco medial es el que se encuentra más cercano a la zona del núcleo rojo. Entonces, si se afecta puede perder la propiocepción consciente contralateral del cuello hacia abajo. Eso es lo que se trata del síndrome de Benedict.
Finalmente, y como ejercicio, porque todo esto quizás lo veamos relacionado en el examen de la práctica de anatomía que vimos el sábado previo. Entonces son estructuras que ya deben de reconocer. No es examen, pero este marca el número 1. ¿Qué es? Cuerpo calloso. Número 2, caudado. Número 3, ¿cuál? Número 4, ¿perdón? Putamen. Putamen es acá, esta porción pequeña. ¿Núcleo pálido? Exactamente, globo pálido. El número 5, lóbulo temporal, hipocampo. Número 7, aquí donde está el cursor. ¿Tercer ventrículo? El ventrículo, y a los lados, entonces, tálamo. Esto que se ve aquí de color negro. Sustancia negra. Sustancia negra, muy bien. Entonces ya están preparados todos. Lo mismo. Bueno, de momento, quiero decirles que me da mucho gusto que al menos lo que yo he percibido en las clases creo que van estudiando. Entonces esto es muy bueno. Espero que lo reflejen en el examen. Tenemos 2 minutos, no, 1 minuto. En el examen, por si no tengo tiempo de hablarles nuevamente, quiero que contesten todo, aunque no sepan, porque va a haber quizás algunas preguntas que no la sepan contestar. Quiero que no dejen ninguna pregunta sin contestar. No quiero que se desvelen una noche anterior. Pueden dormirse un poquito tarde, pero no quedarse sin dormir, porque eso va a cansar al cerebro y no van a poderse concentrar adecuadamente en el examen. Y ya que estén en el examen, no se fijen si uno termina antes que otro. Ustedes concéntrense en lo suyo. Y espero que a todos les vaya muy bien. Creo que tenemos examen el viernes, ¿verdad? Muy bien. Entonces nos despedimos porque ya se acabó la hora y no sé quién Doctor, sigue. Sí. pregunta, entonces la irrigación del mesencéfalo es por la arteria posterior o por la basilar y la... Ramas perforantes de la basilar y la Ok. arteria cerebelosa superior. Ok, gracias. Sí. ¿El examen es a la hora que está programado? Sí. De hecho, como los vamos a dividir en grupos, les vamos a avisar con anterioridad. Gracias. Sí.